Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta ocasión, continuando con el correlativo de las temáticas, hablaremos sobre anestesia general. Importancia. Como parte de las ciencias de la medicina, establece un punto de partida para permitir tolerar procedimientos invasivos sin dolor. Procedimientos que no podrían ser tolerados por un medio de una anestesia regional, o que éste se encuentre contraindicada. Por la razón que fuese, como por ejemplo un tiempo de respuesta corto, en las emergencias por ejemplo, la edad del paciente, el lugar de intervención o que la extensión de éste fuese desconocida. Entre otras, la anestesia general representa un factor determinante en las intervenciones quirúrgicas de alto riesgo, con un control completo de la vía aérea. Claro, sería conveniente estudiar y analizar cada paciente de forma independiente. Pero bien, ¿qué entendemos por anestesia general? Bueno, la anestesia general es definida por los libros de texto como un estado de depresión reversible del sistema nervioso central, inducida por fármacos. Este estado produce algunos efectos fisiológicos sobre el cuerpo, induciendo hipnosis, analgesia, relajación neuromuscular, inhibición simpática, que está relacionada de hecho con una disminución de los reflejos vegetativos del cuerpo y una desconexión de los sentidos del medio ambiente externo. Esta característica puede ser estudiada muy ampliamente desde la hipnosis, inconsciencia, sedación. Sin embargo, recordemos uno de los objetivos que se deben cumplir en la anestesia general, que es la amnesia. Todo ello con el fin de brindar condiciones adecuadas para realizar procedimientos diagnósticos, como una biopsia, por ejemplo, o terapéuticos, que abarcan todos aquellos procedimientos de una UTI en que el paciente requiera sedación y relajación muscular prolongada, y aquellos procedimientos quirúrgicos de las especialidades de neurología, nefrología, maxilofacial o cualquier especialidad quirúrgica clínica. Pero bien, de la anestesia general se distinguen varios tipos, pasando por la anestesia general inhalatoria, que refiere el uso exclusivo de agentes inhalatorios en todo el evento anestésico, desde que inducimos, pasando por el mantenimiento, hasta el momento de despertar a nuestro paciente. Con la anestesia intravenosa o TIVA para los amigos, reitera el uso exclusivo de la vía endovenosa, sin ningún gas inhalatorio, en ninguna fase de nuestra anestesia. Por cierto, ofrece ciertas ventajas potenciales, entre las que podríamos mencionar una reducción de la incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios, menor contaminación atmosférica, una recuperación más previsible y rápida, mayor estabilidad hemodinámica, la preservación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, la reducción de la presión intracraneal y un menor riesgo de toxicidad orgánica. Por otra parte, el yin-yang de la anestesia general es conocida como balanceada. ¿Por qué? Pues usa de forma simultánea las dos técnicas ya mencionadas anteriormente, la vía inhalatoria y la vía intravenosa. La anestesia general, como tal, se describe en base a los componentes que contiene, que no se debe confundir con sus fases. En este estado, la anestesia general se asocia con la hipnosis, que es la pérdida de la conciencia, la analgesia, que es la pérdida del dolor o de la percepción sensitiva de éste, la amnesia, que entendemos como la pérdida de la memoria, la relajación neuromuscular como la pérdida de los movimientos voluntarios, más bien incapacidad de los músculos para contraerse. De hecho, en este estado, la actina y la miosina son incapaces de realizar su trabajo en este nivel. Y la inhibición simpática o reducción de la respuesta vegetativa, que contribuye
a una mayor depresión y dependencia del control fisiológico del profesional en anestesia. Si bien todos estos componentes se alcanzan unos antes que otros, son parte de un todo, y su adecuado control define el éxito de nuestra anestesia. Pero comencemos con la pérdida de la conciencia o hipnosis. En el cerebro existen aproximadamente 85.000 millones de neuronas, que coexisten para determinar todas las funciones cerebrales. En una forma simplista, se puede establecer una relación con el cerebro de vigilia o alerta, y se ha establecido que el inicio de la conciencia se encuentra en la corteza prefrontal. Los estadios previos de la anestesia son la sedación, que es un estado donde nuestro paciente sí está dormido, pero es reactivo, es decir, que podría despertar. Y la hipnosis, que es un estado en donde nuestro paciente está dormido y pierde la capacidad de despertar ante estímulos externos. Es muy importante aclarar, la hipnosis no es anestesia general, puesto que le faltan componentes para completar dicho estado. De este modo podemos definir la conciencia como la capacidad del cerebro de integrar información, y a lo que denominamos inconsciencia bajo anestesia como a la falta de dicha respuesta. Ahora bien, ¿qué me determina en el cerebro la conciencia e inconsciencia? De hecho, son muchos los factores, e incluso una interacción de ellos. De hecho, los estados de analgesia establecen depresión en zonas corticales relacionadas con el estado de vigilia. Es por esto que de hecho mencionamos aquí al ácido de metil y de aspartato, que de hecho es un receptor del glutamato, relacionado con la analgesia principalmente, pero además con un grado variable de un estado de conciencia. El ácido gamma aminobutírico, o GABA, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, ampliamente distribuido en el córtex cerebral. El GABA es un neurotransmisor como lo es la serotonina y la dopamina, y por lo tanto envía mensajes químicos del cerebro y el sistema nervioso central. Pero al ser un neurotransmisor inhibitorio, su función es inhibir propiamente dicho, o reducir la actividad neuronal. Juega un papel importante en el comportamiento cognitivo y en la respuesta del cuerpo frente al estrés, y además en el estado de conciencia. Y de hecho, se sintetiza a partir de otro neurotransmisor, que es el glutamato, por medio de la descarboxilación por la acción enzimática del glutamato descarboxilasa, estableciendo una función importante en la actividad del cerebro, pero de ello se les hablará más adelante por una compañera. El N-metildespártico o despartato, conocido también como NMDA, es de hecho un receptor, a diferencia del GABA, que es un neurotransmisor. El principal neurotransmisor que estimula al NMDA es el glutamato, que de hecho es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, y su principal función es la de regular el potencial excitatorio de las células, y se ve relacionado con el proceso de plasticidad neuronal, memoria y aprendizaje. Aquellos fármacos que bloquean este receptor presentan cierto grado de analgesia, ya que no es el principal receptor de las vías dolorosas, sino que en este caso sería otro receptor ionotrópico, que es el AMPA. El NMDA pierde protagonista por ello. Ahora bien, el NMDA no es un receptor de conciencia, pero estados de analgesia adecuado hacen razón con la inhibición de zonas neuronales relacionadas con la conciencia, por lo que podría realizar ginergismo. Y además lo mencionamos acá porque nos ayudará más adelante para comprender el siguiente componente de la anestesia general. Con la analgesia definamos dos términos importantes para continuar. La analgesia en sí, que es quien va a determinar la pérdida o modulación de la percepción del dolor. Puede ser local y afectar solo una pequeña área del cuerpo, regional y afectar una porción más amplia o sistémica. El dolor, según la OMS, lo vamos a definir como la experiencia sensitiva emocional desagradable relacionada con un daño potencial o real de los tejidos o descrita en términos de dicho daño. Las vías que conducen el dolor se dirigen desde receptores periféricos hasta la corteza cerebral,
en sentido aferente. Sin embargo, luego viene la eferencia, siguiendo un orden ascendente. Primero se establece en la corteza sensitiva, que son las áreas corticales que localizan el dolor, establecen la conciencia de dicho daño y la intensidad de este. Luego, en el sistema límbico, entre la corteza y el tronco, se reconoce el dolor como tal, ¡hey! Es dolor. Y el cuerpo responde de forma inconsciente en el hipotálamo, con estimulación simpática como catecolaminas, que son resultado de la reacción vegetativa al dolor. Luego tenemos la formación reticular, que establece ciclos circadianos de sueño y vigilia. Y claro, aumentan el estado de vigilia. Estamos más despiertos, listos para correr o enfrentar, y finalmente los núcleos motores del tronco envían reflejos de huida y movimientos de defensa. Ahora bien, los estímulos que causan dolor son detectados por nociceptores, las fibras C y las fibras A delta. El proceso del dolor es traducción, el estímulo se convierte en una señal eléctrica, transmisión. Esta señal eléctrica es llevada hasta las astas dorsales de la médula espinal, donde se libera glutamato, sustancia P y un péptido de calcitonina. Si recordamos, el glutamato es el principal neurotransmisor del cerebro. Luego se modula, que es el proceso por el cual la señal nociceptiva en el asta dorsal de la médula puede ser inhibida o modificada para centros superiores del dolor. Los opioides endógenos y exógenos dan lugar a un bloqueo indirecto de los canales de calcio y la apertura de los canales de potasio, con hiperpolarización celular e inhibición de la liberación de mediadores del dolor. Si se activa el sistema neuronal descendente, se liberan beta-endorfinas, encefalinas y dinorfinas que alivian el dolor de forma endógena. Existen 3 familias de los receptores ionotrópicos del glutamato, para el dolor obviamente, que actúan como canales de cationes y estimulan al sistema nervioso central. Los receptores N-metildeaspartato o NMDA, los receptores AMPA y los de kainato, que al ser bloqueados estos, entre otros receptores, ya no pueden producir una estimulación dolorosa. El siguiente componente es la amnesia, definida como la pérdida del recuerdo, y este es un componente deseable en la anestesia. Podríamos distinguir básicamente 2 tipos de amnesia, la retrógrada y la anterógrada. La primera consiste básicamente en la pérdida de la capacidad de recordar acontecimientos previos a un traumatismo que provocó dicha amnesia, es decir, que no se recuerdan las cosas que ya se sabían. Ocasionalmente podría relacionarse a un daño neuronal ocasionado por la anestesia. Y en el caso de la amnesia anterógrada, es la pérdida de la memoria en el periodo en que algunos fármacos se encuentran en su pico plasmático más alto en el organismo o en un periodo de acción masiva. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Estas pueden inducir una amnesia anterógrada. Como por ejemplo, además, el midazolam, que causa amnesia anterógrada. A menudo este efecto es muy deseable en situaciones como antes y durante de una intervención quirúrgica y procedimientos diagnósticos, cuya duración guarda una relación directa con la dosis administrada. La amnesia anterógrada puede persistir hasta el final del procedimiento y en casos aislados se ha descrito una amnesia prolongada. Según la ficha técnica del medicamento, después de la administración intramuscular o intravenosa, se podría producir una amnesia anterógrada breve, y el paciente no recordaría los acontecimientos aseadiados durante la actividad máxima del compuesto. La respuesta vegetativa, por su parte, en la anestesia general está evidentemente deprimida, y el sistema reticular activador ascendente, o SARA, presenta una acción antidopaminérgica en el sistema nervioso central. De este tipo existen fármacos de acción prominente y que de hecho representan una base de la aplicación terapéutica. Por ejemplo, los antieméticos,
que bloquean los receptores dopaminérgicos de 2 de la zona gatillo quimiorreceptora, de forma muy parecida a la que realizan las fenotiacinas en el ámbito de los psicofármacos. Pero, ¿qué es la dopamina? Es un mensajero químico del sistema nervioso central y es un simpático mimético precursor de la norepinefrina, que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Estimula directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e, indirectamente, provoca la liberación de norepinefrina. A diferencia de la adrenalina y la norepinefrina, también estimula los receptores dopaminérgicos. Sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal. Por ello, también se inhibe el sistema nervioso simpático por inhibición de la liberación central y periférica de catecolaminas, esto en la anestesia general. Pero bien, ¿qué comprendemos por respuestas vegetativas del cuerpo? El cuerpo tiene muchos sistemas vegetativos de protección. Por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas y anestésicas se puede ver consecuencias a este nivel. Como hay un incremento de las catecolaminas circulantes que reducen también la filtración glomerular al modificar la resistencia vascular renal y limita el flujo sanguíneo renal. Durante el periodo perioperatorio puede verse afectada también la excreción urinaria debido a cambios en las concentraciones de la hormona antidiurética circulante, especialmente durante las intervenciones neuroquirúrgicas. ¿Qué quiero decir? Que el sistema o la respuesta neurovegetativa ante la intervención quirúrgica o anestésica es la liberación de catecolaminas, pero la anestesia general de hecho las inhibe por efecto de los anestésicos. Ahora bien, el control de la respuesta neurovegetativa también está determinado en un 80% aproximadamente por la información térmica proveniente de estructuras centrales que desencadenan vasoconstricción o escalofríos. Sin embargo, todos los anestésicos incrementan ligeramente el umbral de sudoración, mientras que redujeron de forma sincrónica y marcada los umbrales de vasoconstricción y los escalofríos. Esto quiere decir que la respuesta vegetativa es vasoconstricción y escalofríos ante los alzas y bajas en la temperatura, pero en la anestesia general este efecto está deprimido. En el eje simpático suprarrenal, los efectos simpáticos sobre el riñón están mediados directamente por la adrenalina circulante y la liberación neuronal de noradrenalina. Pero ya dijimos que esta está deprimida en la anestesia general. Por lo tanto, el eje simpático suprarrenal está también deprimido en la anestesia general y con ello la función renal. Pero bien, por ello hablamos de la protección neurovegetativa. Pero, ¿qué es la protección neurovegetativa? Esta indica el uso de aquellos fármacos necesarios para mantener el normal funcionamiento de órganos y sistemas. Bien, ¿qué es lo que pasa con los anestésicos a nivel cerebral? A nivel de la fisiología cerebral, de hecho. Pues estos anestésicos producen un silencio eléctrico completo del encéfalo y eliminan el costo metabólico de la actividad eléctrica, pero sin efecto sobre el requerimiento energético. ¿Qué fármacos anestésicos lo producen? Pues los barbitúricos, el etomitato, el propofol y el isoflurano. Por otra parte tenemos a la ketamina, que bloquea la acción del glutamato en el receptor NMDA. Este podría tener un efecto protector, mas sin embargo se ha definido que ningún anestésico produce protección frente a isquemia cerebral. Así que mucho ojo con eso. En cuanto a qué medidas debería tomar yo para proteger a nivel cerebral. Bueno, necesitamos mantener siempre una presión de perfusión satisfactoria, mantener valores adecuados de presión arterial o ligeramente elevados, evitar el aumento de la PIC, mantener siempre la capacidad de transporte de oxígeno y de la presión de oxígeno. Esto lo podemos determinar con el nivel de sangrado de nuestro paciente. Mantener una glicemia menor a 180 miligramos por decilitro y mantener la normocapnia. ¿Por qué la glicemia? Pues se ha establecido por medio de estudios que una glicemia
demasiado elevada es igual de dañina que la hipoxia cerebral. El último componente del que hablaremos será de la relajación muscular. Ahora bien, la relajación de la musculatura esquelética, cuando es inducida por fármacos anestésicos generales, se produce inicialmente con una supresión de los centros motores superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa sobre los ganglios basales, que prácticamente regulan el tono muscular, pero también median una inhibición de las vías motoras descendentes, es decir, por donde transcurre a través de la médula espinal. La relajación muscular global entonces engloba, por lo tanto, la disminución del tono muscular y la inhibición de los reflejos polisinápticos. Esto no solo se produce únicamente con los anestésicos, sino también aparece como un efecto secundario de las benzodiazepinas, que ejercen un efecto primariamente sedante. Ahora bien, nuestra compañera les hablará más adelante sobre el uso de bloqueadores neuromusculares en esta práctica, que es normalmente lo esencial y lo básico. Otro punto importante a mencionar es la monitorización del bloqueo neuromuscular. Principalmente nosotros hemos oído hablar del TOF o el tren de 4, que es prácticamente un método. Este método es estándar y se basa en 4 estímulos simples y un estímulo supramáximo previo. Estos estímulos se van a ver determinados en base a la recuperación gradual de la contracción muscular. Y así es como se determina la recuperación de la actividad muscular. Ahora bien, ¿en base a qué establecemos el tren de 4? Pues en base a la meconomiografía, que mide la contracción isométrica, la electromiografía, que registra los potenciales de acción del músculo, y la aceleromiografía, que registra prácticamente la aceleración isotónica de un músculo, ¿sí? Entonces, con la monitorización neuromuscular nosotros podemos disminuir los posibles riesgos o problemas de una parálisis residual o lesión en la musculatura laríngea.